Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo número 3. El libro de los Hechos, capítulo 3, hermanos. Si son tan amables de acompañarme para darle lectura. Quisiera darle lectura a partir del verso número 12, para todos los que tienen Biblia en mano y están tomando nota también. Entonces, Hechos 3, capítulo 3, verso 12, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os dé un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar, hermanos, ahí en nuestro lugar, por favor. Padre Santo, que esta palabra que Pedro estaba hablando a los judíos, Señor, hoy nos la repitas, Señor, a nosotros, y pedimos que abras nuestro corazón, abras nuestros oídos, y esta palabra, Señor, podamos recibirla a nosotros este día, Señor. Gracias por la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, Señor. Padre, que tu palabra nos instruya, nos hable y nos lleve, Señor, al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace 2 semanas aproximadamente yo decía que el Evangelio de Dios consiste en prácticamente 2 cosas. Una es anunciar las malas noticias, y son esa parte que la semana anterior nos estaban hablando acerca de la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, porque el hombre ha pecado, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios, porque el hombre nació bajo pecado. Entonces Dios manda a los hombres, a las personas, a todo el mundo sin excepción, que se arrepientan de sus pecados. Dice más adelante en el capítulo 17, versículo número 30, que Dios manda, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Hay una necesidad de que usted y yo primeramente reconozcamos que estamos perdidos, somos pecadores, y esto es lo que quería producir en esos versículos del 12 al 19, en este gran sermón,
magistral que estaba presentando el apóstol en su segundo sermón, quería producir algo en aquellas personas que no oyeron, creo, en ese primer sermón. Dios quería hablar a estas personas en este segundo sermón, y por si usted entonces se perdió el primer sermón que predicó el apóstol, pues estamos predicando el segundo para aquellos que no estuvieron. La otra noticia, ¿verdad?, que anuncia el Evangelio, hermanos, es que Jesucristo, que Dios es el único que puede perdonar pecados. Que Jesucristo vino a morir, el justo se vino a poner por los injustos para darles esperanza de vida eterna. Para, como dice también Juan, el Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tal vez varios de los que estamos aquí necesitamos de ese perdón. Tal vez varios de los que estamos hoy escuchando el mensaje, hay la necesidad de recibir ese perdón de pecados. Entonces, hermanos, el Evangelio anuncia, podemos decir también como tema, y le pusimos el perdón de pecados. El Evangelio anuncia también el perdón de pecados. Esa es la buena noticia que Dios tiene para todas aquellas personas que están buscando la gracia de parte de Dios, la gracia de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo número 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Amados, el legalismo que había en el primer siglo, podemos decir, en ese momento, el legalismo que existía, la predicación que se compartía, por así decir, en los púlpitos en ese tiempo del apóstol Pedro y de nuestro Señor Jesucristo, era poner cargas pesadas a los hombres, así como dice Lucas capítulo 11, cargaban cargas a los hombres que ellos mismos no estaban dispuestos a llevar. Las personas, este legalismo o este sistema de justicia, por así decir, por obras, era la que vivían, la que predicaban, lo que vivían los primeros, aquellos hombres llamados fariseos, saduceos, etcétera, era lo que vivían, y sin embargo no podía producir perdón de pecados, amados. Las personas de ese momento hacían mil cosas para traer justicia a sus vidas, para justificar sus actitudes, para justificar su mala manera de vivir, y en respuesta o para buscar la gracia de Dios, el perdón de Dios, era necesario tal vez orar mucho, como los fariseos lo hacían, lo practicaban, diezmaban cada cosa a detalle, de tal manera que no se les pasaba absolutamente nada, etcétera, hermanos. Repetían largas oraciones, dice también el Evangelio de Mateo. Repetían y hacían muchas oraciones, largas oraciones, y tal vez varios de los que en ese momento eran expertos en la oración, eran muy buenos en el tema del diezmo, de las ofrendas, y lo hacían a detalle, y hacían muchas cosas que, decía yo, ese sistema que vivían ellos no podía producir perdón de pecados. Ellos no podían ser perdonados de pecados. Solo servía, por así decir, para traer o poner más cargas a los hombres y traer frustración a la vida de ellos. Y por otro lado, servía para hacer más prosélito en los diferentes grupos y denominaciones judías de ese momento, religioso de ese momento. La gloriosa verdad, hermanos, es que Dios misericordiosamente ha provisto para los hombres lo que no pueden conseguir por sí mismos. Dios ha provisto, hermanos, a los hombres lo que ellos no pueden conseguir, lo que tú y yo no podemos lograr y conseguir, hermanos.
Dios en su grande misericordia entonces nos ha provisto de un Salvador, hermanos. Usted no puede salvarse por sus propias obras. Usted no puede salvarse por hoy estar en este lugar. De hecho, ¿qué es lo que puede traer salvación a tu vida, a tus pecados? Perdón en este caso. ¿Qué es lo que puede hacer que tú seas perdonado? ¿Que te arrepientas? Ciertamente, hermanos, el arrepentimiento es la obligación de todo pecador. El arrepentimiento no te trae perdón de pecados. El que tú procedas correctamente es tu deber. Para empezar, hermanos, podemos ver la obra de Dios, de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, primeramente trayendo convicción de pecado al hombre. O sea, ya de entrada, la obra o el arrepentimiento ni siquiera es nuestro. El ser humano por sí solo quiere sentirse justo delante de Dios y delante de los hombres. El hombre no reconoce su pecado de manera natural, de manera genuina, no reconoce su maldad por sí solo. La persona por sí sola no reconoce que necesita a Dios. Necesita venir en la obra del Espíritu Santo primeramente a producir convicción de pecado. Yo decía, esos versículos números 12, 13, 14, 15, 16, 19, hermanos, lo que quiere producir el apóstol, Dios en este caso, a través del apóstol, es traer convicción a la vida de los pecadores, de aquellos que estaban oyendo. Usted no puede reconocer y decir, sí soy un pecador, si primeramente el Espíritu Santo no vino y le convenció de que usted es un pecador. Usted no puede entonces proceder al arrepentimiento si el Espíritu no viene antes a producir, a convencerle de que necesita de un Salvador. Cuando Dios nos convence, entonces nos lleva al arrepentimiento, nos está llevando, en este caso, al arrepentimiento. Hemos sido convencidos, ok, entonces siento la necesidad, veo mi culpa y siento esa necesidad. Dios me lleva a creer, Dios me lleva a buscar, Dios me lleva a cambiar mi manera de vivir, etcétera. Es así como empieza a obrar Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que tú te arrepientas no quiere decir que tú ya eres salvo o ya eres perdonado de tus pecados. Porque esa obra de perdón, de salvación, hermanos, solamente es de Dios. Y como dijera Pablo el apóstol a los Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. El judío cuando oye estas palabras, por así decir, es como si le dieran así con el hacha a los pies del evangelio que estaban predicando los fariseos. Estaba derribando la doctrina, estaba derribando los argumentos, estaba derribando las justicias propias que ellos mismos, en la que ellos mismos estaban apoyando. El ser humano dice, yo no soy malo, hermanos, de verdad, la persona no se ve como malo, se ve como bueno. Delante de los hombres todos nos aparentamos ser buenos. Yo no he matado a nadie, yo no he violado, yo no he robado, yo no soy un narcotraficante, y nos sentimos buenos a los ojos de los hombres. Nos sentimos buenos delante de los hombres. Por eso es necesaria la obra de Dios en nuestras vidas. Y como dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es un llamado para dejar a un lado una forma de vida. El arrepentimiento, hermanos, es un llamado para dejar a un lado una forma de vida y tomar otra.
El arrepentimiento es un llamado para dejar nuestra forma de vida, mala forma de vida. Esa buena vida a nuestros ojos, vida correcta a nuestros ojos, en nuestras justicias, para vivir en la justicia de Dios o en la forma de Dios. A eso nos lleva Dios cuando nos está llamando al arrepentimiento, nos está llevando a dejar a un lado esa forma de vida y nos está llevando a vivir la forma que Él quiere, en su voluntad. En este sentido, hermanos, la conversión de aquellos era a Dios. La conversión para el llamado en este momento, en aquel momento, era a Dios, volverse a Dios y al Salvador, es decir, al Señor Jesucristo, hermanos. Ese era el llamado en ese momento y también en este momento, para dejar nuestra forma de vida, la forma de vida que estamos llevando, y ahora nos pasemos a la forma de vida que Dios quiere. La conversión implica necesariamente un acto de fe, hermanos. Yo no puedo arrepentirme, no puedo proceder al arrepentimiento si no creo que es Dios el que me está llamando. La fe viene por el oír, también dice Romanos 10. La fe viene por el oír. Usted no puede creer en Dios si no ha oído primero el Evangelio. Estos hombres, más adelante nos dice un número de cuántos se convirtieron a Dios. No se convirtieron antes, no se convirtieron hasta que oyeron el mensaje de Dios, el Evangelio predicado por el apóstol Pedro en este momento. No se convirtieron antes, no fueron perdonados antes. Entonces implica un acto de fe por el que el pecador, hermano, cree, acepta, recibe y descansa en el Salvador. O sea, cree que es Dios el que le está llamando y en eso descansa. Y procede al arrepentimiento primeramente. Y porque creo, entonces empiezo a hacer la voluntad de Dios. Usted cree y empieza a hacer la voluntad de Dios. Usted cree que Dios le ha convencido de pecado y empieza a cambiar exactamente, o cambia su manera de vivir, cambia de posición, cambia de forma de vida. No puede ocurrir de otra manera. De la posición de la desobediencia y rebeldía que nos conducía al rechazo de Cristo, hermanos, nos lleva a la aceptación de su persona, de su mensaje, del Evangelio. Nos lleva a eso el arrepentimiento, hermanos. Nos lleva a Dios, hermanos, a dejar nuestra manera de vivir, forma equivocada de vivir. Solo hay una manera, hermanos, de recibir el perdón de Dios. Solo hay una, no hay muchas formas. Hemos oído que todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Y creemos que todos los evangelios nos conducen a Dios. No todos los evangelios nos conducen a Dios primeramente. No todo lo que hagamos nos conduce a Dios. Lo que tú puedas hacer tal vez no sea lo que te conduzca a Dios. Solamente hay una manera de recibir el perdón de pecados y es por medio de la fe, hermanos, en su Hijo Jesucristo. El hombre puede recibir perdón de pecados solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra manera. Pedro estaba, hermanos, en este momento predicando con mucho celo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 31, estaba predicando con mucha audacia, hermano, mucha valentía a este concilio, y les dice esto en el verso 31, Hechos 5, verso 31, a este Jesús, es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador.
para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Decía que no hay otra manera de recibir el perdón de pecados, no hay otra forma. Solo es a través de la fe, solo es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y Pedro el apóstol aquí está predicando valerosamente, con mucha valentía, y les dice a es decir, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Es Jesucristo el que nos lleva al arrepentimiento? ¿Es su mensaje, es su evangelio? En otro texto de la Escritura nos dice que en el Evangelio de Juan, que el Espíritu tomaría lo de él y lo daría a conocer, hermanos. Y en este caso el Espíritu a varios de nosotros nos trajo, nos mostró, nos reveló lo de él para llevarnos a él. Nos mostró su voluntad, el Espíritu Santo. Nos llevó a reconocer nuestros pecados primeramente y creímos en nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, hermanos, también, verso 43. Todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren, porque solamente es por medio de Jesucristo, solamente es por Jesucristo que podemos ser perdonados de pecados, recibirán perdón de pecados por su nombre, verso 43, capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 43. Más adelante, en el libro de Efesios, capítulo 1, Pablo escribe de esta manera, hablando del perdón de pecados y quién solamente otorga el perdón de pecados. Dice el verso 7, Efesios 1, 7, en Él, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, o sea, en Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solamente es a través de nuestro Señor, hermanos, de Jesucristo, ya que Él dio su vida. En el libro de Efesios, aquí mismo, en el capítulo 4, verso 32, Pablo agrega diciendo, Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? El libro de Efesios, capítulo 4, verso 32, dice, Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Dios trae perdón. Dios perdona los pecados solo a través de Cristo. La muerte expiatoria de Jesucristo logró lo que el sistema, hermanos, levítico, en este caso, del Antiguo Testamento, no podía hacer. Por la sangre de los toros, dice el libro de Hebreos, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. El sistema levítico, hermanos, no podía quitar pecados. Solamente, hermanos, es la muerte, por la muerte expiatoria de Jesucristo, es que podemos nosotros ser perdonados de pecados. Solamente es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra forma, hermanos, en el que tú y yo podamos recibir o ser perdonados. De manera que si tú me dices que tú has sido perdonado porque te bautizaron hace no sé cuánto, te bautizó el profeta, el reverendo, el señor no sé quién, si tú me dices que fue por eso que tú hoy eres hijo de Dios, no sé si te predicaron alguna vez el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si entendiste
que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú me dices que es porque te arrepentiste solamente y es así como tú obtuviste el perdón de tus pecados, tal vez no entendiste el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo. Entendiste parte, pero no entendiste completamente el mensaje de Dios. No lo entendiste, creo, o tal vez. Volviendo a nuestro texto, hermanos, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados vuestros pecados. El libro también de Colosenses, capítulo 2, ¿de qué podemos decir nos perdona Dios? ¿Y cómo Dios nos perdona a nosotros, hermanos? Dice Colosenses 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vuelvo a leer verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Dios cuando el primer Adán, dice la Escritura, peca, en él somos declarados pecadores, hermanos. En él somos declarados pecadores y necesitamos de un Salvador. Dios ha puesto ahí un acta, el acta, dice la Escritura, de los decretos, que nos era contraria, dice aquí el texto, nos era contraria. Dios dice la quita de en medio. La paga del pecado es la muerte. Y eso quiere decir que tú y yo merecemos la muerte, merecemos la condenación. Estamos bajo pecado, estamos bajo maldición, estamos bajo condenación y por lo tanto necesitamos de un Salvador. Y para que venga a quitar esa acta donde dice que somos pecadores, era necesario que alguien viniese y la quitase. Los machos cabríos no podían, y los toros no podían de alguna manera quitar esa acta de los decretos. No podía cambiarla de otra manera, las cosas que pudiéramos hacer externamente. Era necesario que viniera Jesucristo, hermanos. El evangelio predicado desde el libro de Génesis capítulo 2, hermanos. La serpiente dice te morderá en el calcañar y la mujer, decía ahí, el hijo le golpearía en la cabeza. El evangelio predicado desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, hermanos, está proveyendo de esa figura y tipo de ese Salvador que vendría a quitar esa acta de los decretos. Tú eres un pecador y necesitas de un Salvador, y no hay de otra manera para poder quitar eso. No hay manera de que alguien pueda hacer algo por ti, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto estás bajo pecado, tú mereces el castigo y tú no puedes librarte de ese castigo. Solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que por eso es necesario que tú y yo procedamos al arrepentimiento. El apóstol Pedro les dice, así que arrepentíos, les está diciendo, ahí está tu culpa, ahí están tus malas obras que has hecho. Esto fue lo que hiciste. Esto fue lo que hiciste, estás en pecado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y es para allá donde vamos, hermanos. Vamos iniciando nuestro tema.
para que sean borrados, dice la Escritura, vuestros pecados. Esta expresión de borrar los pecados, hermanos, aparece en otros textos de la Escritura. Hay varios textos, por lo menos en el Antiguo Testamento hay varios, por lo menos hay como 10 textos o más, donde dice o habla acerca de borrar los pecados. Yo quisiera leerte el libro de Isaías, capítulo 43. El libro de Isaías 43, por si quieres acompañarme. Si estás en el verso 25, dice así: Yo soy el que borró tus rebeliones, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Está esa expresión, ese borrar. En el libro de los Salmos, hermanos, capítulo 51 del libro de los Salmos, te decía que esa expresión aparece varias veces en la Escritura, en la Biblia. Versículo número 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí mismo en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y borra todas mis maldades. Hermanos, esta expresión de borrar, entonces, borrar un nombre, borrar mis pecados, se aplica eliminando, hermanos, de un rollo, de un catálogo, podemos decir, de una lista, el nombre de una persona. Si tú tienes alguna deuda, por así decir, con aquel de los paguitos chiquitos, si no puedes al chas, de aquella otra empresa que dice que mejora tu vida, o de que es parte de tu vida, estoy hablando de los eslogan de las empresas estas. Si tú les debes a ellos, alguna empresa, si tú le debes a alguien o al banco mismo, tu nombre está ahí en su lista de los que deben, de los deudores. Estás en la lista de los deudores. Bueno, esa es la idea, de hecho, de estar en una lista. Tú estás en una lista y para que te quiten de esa lista necesitas pagar tu cuenta, tu deuda, necesitas pagar. La expresión más, por así decir, antigua era que la gente cuando debía algo, a veces era anotado en algún rollo, en algún papiro, aquellas personas que debían, los deudores, y a veces para que no se borrara, se le ponía un poco de cera encima de ese nombre, para que no se borrara. Le ponían cera para que quedara bien plasmado, de manera que sé quién es la persona que debe, tiene una deuda conmigo. ¿Sí? Entonces el acreedor se acordaba bien, tenía su lista, tenía su rollo, tal vez muy grande, de todos los deudores. Para que ese deudor fuera quitado de la lista, bueno, de ahí creo que viene la goma que hoy conocemos, porque era calentada la cera
y con el reverso de la pluma era removido el nombre y terminaba levantándose esa cera, levantaba el nombre del que debía. Ya no estaba el nombre, había sido quitado, había sido borrado su nombre de entre esa lista de los deudores. Entonces, cuando nosotros leemos, hermanos, cuando nosotros leemos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y leíamos Isaías, hermanos. Olvida. Él es el que perdona y Él es el que olvida. Yo no sé si en algún momento algo te hicieron, algún amigo te traicionó y lo tienes bien presente todos los días. Y te acuerdas siempre de aquello que sucedió, que fue desagradable para ti, tal vez. Cualquier cosa, alguien te hizo algo y tú tienes guardado en tu corazón eso que te hicieron. Y cada que tú recuerdas aquello que te hicieron, sale de tu corazón todavía enojo, todavía sale ira. Bueno, eso no es, y tú le dijiste a aquella persona que te hizo algo y vino y te dijo, mira, perdóname, olvida lo que pasó, y tú dices, ok, te perdono, soy muy bueno, dentro de mí hay una persona buena, te perdono. Pero de vez en cuando revive ese recuerdo de lo que pasó. Y te decía, todavía tal vez hay ira, todavía tal vez hay enojo. Eso quiere decir que tú no has olvidado y que tal vez no has perdonado exactamente. Bueno, no es así con Dios. No sucede así con Dios, hermanos. Cuando Dios perdona, Él olvida el pecado que tú cometiste. No sé si entiendes la magnitud de lo que es el perdón de pecados. No sé si entendamos, hermanos, me incluyo, no sé si entendamos la magnitud de lo que es o hace Dios, esa obra que hace Dios. Ese acto de perdonar a un pecador. Perdonar a un pecador y borrarlo, hermanos. Es decir, mira, si tú un día caes tras las rejas, quedará un acta por ahí, lo que es conocido como antecedentes penales. Tienes antecedentes de que hiciste algo malo, de que caíste en la cárcel por X o Y cosa que tú infringiste. Bueno, con Dios no sucede así, hermanos. Por eso cuando nosotros leemos, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y cuando Dios borra, hermanos, es que ya no hay más. No se está acordando continuamente de lo que tú hiciste. No se está acordando continuamente de que tú hacías aquello o el otro, de esa mala forma de vida que tú tenías y llevabas. Por eso es que cuando Dios te pide que te arrepientas, estábamos leyendo en el principio, estudiando en el principio, hermanos, es cambiar de posición, cambiar de dirección, hermanos, cambiar de estilo de vida. No te está pidiendo mucho, te está pidiendo solo lo que te corresponde hacer a ti. El perdón Él lo da por su gracia, por su misericordia. Por lo tanto, ¿por qué entonces tú crees que estás haciendo un gran sacrificio? Casi quieres una estatua ahí a la persona que se le llamó al arrepentimiento. Es tu deber, eres un pecador, mereces el castigo, mereces la condenación. Mereces la condenación. El acto que Dios hace de perdonar es olvidar por completo lo que pasó, lo que sucedió.
Eso es perdonar, hermanos. Es que viene y borra, quita, arranca de raíz lo que tú hiciste alguna vez. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quería hacer e hizo. Por lo menos nos dice el texto más adelante. No sé cuántos hemos leído el capítulo 3 de este de Hechos. ¿Cuántos han leído el capítulo 3, hermanos? ¿Cuántos se convirtieron en esa predicación? Pregunto yo. ¿3,000? 3,000. ¿Quién da más? Dijeran en la subasta. ¿Cuántos se convirtieron aquel día, hermanos? 5,000 personas. 5,000 personas creyeron al Evangelio, creyeron a la palabra de Dios, hermanos. Se arrepintieron de sus pecados. Estuvieron dispuestos a acudir al llamado que Dios les estaba haciendo en ese preciso momento. En ese momento, varios de los que estaban ahí habían reconocido que son pecadores, que estaba delante de ellos su culpa. Estaba delante de ellos sus maldades y necesitaban buscar el perdón de Dios. Tremendas palabras, hermanos, que hemos leído. Tremendas palabras donde Él dice que Dios, volviendo a nuestro texto de estudio, hermanos, capítulo 3, el apóstol los estaba confrontando fuertemente a estos hombres. El verso 16, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hermanos, se les estaban abriendo los ojos espirituales a estas personas. Estaban reconociendo que ellos con sus propias manos habían dado muerte al autor de la vida y que habían pedido que se les diese un homicida. Ellos estaban reconociendo, estaban abriendo los ojos y se estaban dando cuenta que habían pecado contra Dios dándole muerte a su Hijo, a su unigénito Hijo Jesucristo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Estaba Dios convenciendo de pecado a estos hombres. Estaba Dios queriendo traer arrepentimiento, hermanos. Dijo una vez Carlos Spurgeon, si Dios nos trae al arrepentimiento, es muy seguro que Él quiere traerte también al perdón de tus pecados. Él quiere traer perdón de tus pecados. No lo hace con otro propósito, hermanos. Si Dios trae convicción de pecado a tu vida, lo que Dios quiere producir es que le reconozcas y que te vuelvas a Él. Dios quiere hacer esa obra maravillosa. Y hay hombres que resisten al trato que Dios trae a su persona. Hay algunos que resisten al llamado de Dios. Hay varios que resisten a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y que puede llegar tal vez a un punto donde se puedan reconocer pecadores, pero después le dan la espalda. Como aquellos que gritaban creyeron al nombre de Dios, a las obras de Dios, a las maravillas de Dios.
en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y muchos de esos mismos estaban gritando aquel día del juicio de Jesús: crucifícale, crucifícale. Tal vez entre ellos habían algunos de esos 9 que habían sido sanados, esos leprosos, y ese día estaban gritando: crucifícale. Es decir, varios hemos recibido el favor de Dios, las bondades y misericordias de Él, y después le traicionamos dándole la espalda. Varios podemos reconocer, es cierto, Jesucristo es el único que puede dar perdón de pecados, es el único que ha traído convicción a mi vida, y te reconoces un pecador, pero solamente hasta ahí. Y tú decides rechazar su llamado. Dios es el que borra entonces. Verso 19: y convertíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Sean borrados, sean quitados. Sean quitados. Sea quitada tu culpa, sea quitada la culpa que tú tienes. Entonces, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se convierte y cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, hermanos, que es el único que puede traer perdón de pecados, el resultado, hermanos, dice Romanos 8, verso 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. ¿Entendemos esta expresión, hermanos? No sé cuántos entendamos esta expresión de lo que quiere decir que ninguna condenación hay porque mis pecados han sido borrados. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Hace algunas semanas, meses ya, que alguien me dijo que quería quitarse la vida porque tenía deudas con un banco. Y su cantidad era grande. ¿Sabes tú qué paz gozan aquellos que dices: yo no le debo al banco? Qué bueno, gracias a Dios. Porque no te lo quitas de encima. No hay ninguna condenación. Es decir, el perdón de pecados, podemos decir aquí, hermanos, el perdón de pecados produce gozo, produce alivio de la culpa. Más adelante vamos a ver en el tema de la próxima semana, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amados, el perdón produce gozo a nuestra alma, produce alivio de esa culpa, hermanos. Si no has pasado por la convicción de pecado, tal vez no entiendas lo que es esto, pero hermanos, cuando alguien pasa por la convicción de pecado, sales a la calle de verdad, piensas que va a atropellarte un carro y vas a morir este día y eres un pecador y vas a ir al infierno, porque bien merecido lo tiene uno. Y no hay paz para ti, y aún en sueños, y aún en tu trabajo, si tú no has pasado por la convicción de pecado, si tú solo pasaste por el acepta a Cristo, creo que no me entiendes. Pero los que hemos pasado por la convicción de pecado, créeme, cuando estás sentado así como tú hoy ahí, yo sentía que todos me miraban, de verdad. Sentía vergüenza por lo que había cometido
y hace 8 días nos decía, por eso nuestro hermano, casi en su introducción, el arrepentimiento es para con Dios. Entiendes que has pecado contra Dios. Y Dios como si te desnudara así por completo. O sea, sientes esa vergüenza por haber pecado contra Él. No hay paz para ti. No hay paz en tu vida, en tu día a día de vivir. No hay paz. Está la culpa. Oh, hermanos, pero cuando viene el perdón de pecados, te es quitada esa culpa. Esa condenación que había es quitada. Hay un alivio que Dios trae a la vida de nosotros, a nuestra alma. Hay esa paz que Dios viene a darle a aquella persona que sus pecados han sido borrados, han sido perdonados. Han sido perdonados. Entonces el perdón produce eso, hermanos, produce gozo. Produce gozo, de verdad. Esto que nos compartía nuestro hermano en la introducción, hermanos, es un deleite estar aquí. Es un deleite ver a los hermanos. Es un deleite el poder acercarse un domingo o ir el domingo para buscar al Señor, buscar de su presencia y poder agradecerle a través de tus cantos. ¿Qué gozo es eso, hermanos? Que si hoy estuvieras en el estadio allá gritando ¡gol!, créeme, no sentirías eso en tu corazón, en tu alma. Es algo que Dios trae a la vida de aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Por el perdón de pecados, entonces, somos limpiados, estamos hablando. Es quitada la culpa. Los sentimientos de culpa son borrados, hermanos. Son borrados. Son borrados. Dice el libro de Isaías, el Salmo número 32, quisiera leerte. El Salmo número 32, verso 1 y 2, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, esa palabra bienaventurado del griego quiere decir el más gozoso, el más feliz. Si hoy te dijeran, o la noticia te dieran de que Coppel perdonó tu deuda, no, hombre, estarías feliz. Pues esto debe de producir más felicidad, hermanos. Esto debe de producir más felicidad y gozo en nuestro corazón y de vivir así agradecidos con Dios porque Él borró nuestros pecados. Bienaventurado, por eso dice el texto, siéntete el hombre y la mujer más feliz. Siéntete el hombre y la mujer más feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Alguien ha pagado por tu pecado. ¿Lo sabías? Alguien ha cubierto tu pecado y fue Jesucristo por su sangre. Con su sangre, hermanos. Él cubrió con su sangre tu culpa. Tuvo que haber dado su vida para que tú hoy tuvieras paz, para que hoy pudieras tener perdón, para que tú y yo pudiéramos gozar de ese gozo, hermanos. Bienaventurado, bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado, siéntete feliz, bienaventurado, hombre y mujer, hermano y hermana. Él borró mis pecados, me quitó de la lista de aquellos que estaban condenados a la perdición eterna y me ha hoy pasado, me ha hecho su hijo, su amigo. Mirad cuán amor, dice Juan el apóstol en su carta
cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho sus hijos, nos ha llamado sus hijos. Siendo hijos de ira, de desobediencia, de condenación, somos sus hijos. Somos sus hijos, hermanos. Hay algo hoy que hace la diferencia entre una persona y la otra. Uno está en camino de condenación, está bajo la condenación, y el otro ha sido recibido como hijo. Ha sido hecho hijo de Dios. El regalo más hermoso, más preciado que el hombre pudiera desear. El perdón, hermanos, de pecados nos abre el camino para la misma restauración. En Tito dice 3, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tú y yo hemos cambiado, hemos sido transformados, estamos siendo moldeados a su imagen, a la imagen de Dios, porque Él nos ha perdonado, hermanos. Porque Él nos ha perdonado, porque Él ha borrado nuestros pecados y porque Dios hoy continúa su buena obra que ha iniciado en nosotros. De esta manera, hermanos, Dios perdona nuestros pecados. Ser convertido, hermanos, no puede ser una cuestión de obligación, hermanos. Volverse a Dios, hermanos, es el deber de todos los pecadores. Es el deber de todos los pecadores. Él nos ha provisto, hermanos, de un Salvador. Y no mandó a un ángel, no mandó a un arcángel, no mandó a un querubín. Él ha mandado a su Hijo Jesucristo, hermanos. Él ha mandado a su Hijo Jesucristo para venir y cubrir la culpa, para venir y borrar el pecado y la transgresión de su pueblo, para venir y perdonar a aquel pecador que está en la búsqueda aún de ese perdón. Dios la otorga cuando Él quiere y como Él quiere, hermanos, por su gracia, por su misericordia, hermanos. Por su pura gracia la quiere otorgar al que Él quiera. Y si Dios te ha llevado al arrepentimiento, creo que Dios quiere también traer ese perdón a tu vida y a tu alma. Si estás dispuesto y quieres creer en su nombre, hermano y hermana. Si quieres creer a su nombre, si quieres creer a su palabra, si quieres creer a su evangelio, hermanos, Dios puede traer también el perdón de tus pecados. Al corazón contrito y humillado, dice el salmista, no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado, el corazón arrepentido, el corazón dolido por haber ofendido a Dios, no menospreciarás, no despreciarás tú, oh Dios. Quisiera que termináramos ahí. Te invito a que cierres un momento tus ojos para meditar en estas últimas palabras, hermano y hermana. Entiendo que Dios no puede perdonar el pecado antes del arrepentimiento del pecador. Si queremos, anhelamos, deseamos el perdón de nuestros pecados, debemos de anhelar, de desear
de buscar el arrepentimiento también. Si deseamos entonces el perdón de nuestros pecados, también debemos de desear el arrepentimiento y la conversión de nuestra vida a Dios. La conversión a Dios. Si queremos creer a Dios aún, si estamos dispuestos, entonces debemos empezar arrepintiéndonos. Si queremos y deseamos el perdón, debemos comenzar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y si nos hemos arrepentido, da gracias a Dios, porque es Dios el que está produciendo esto. Cree en su nombre. No hay otra manera en la que tú puedas ser perdonado, sino solo a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. No hay otra manera en la que tus pecados pueden ser borrados, solo es por la obra expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él tienes que venir, a Él tienes que rogar, a Él tienes que buscar. Y yo creo que no tardará en salir al encuentro tuyo. Padre, te agradecemos por este día. Agradecemos por la exposición de tu palabra, pero más agradecemos por la obra de Jesucristo, aquella obra en el Calvario. Solamente es a través de ese sacrificio que el hombre puede tener paz, que el hombre puede tener perdón y que el pecador puede encontrar el alivio de su alma. Ayúdanos y llévanos, Señor, a abrazar este llamado, a correr en respuesta a este llamado a ti, Señor. Que puedas abrirnos los ojos del entendimiento, como lo hiciste con aquel pueblo, para reconocer nuestra maldad, para poder creer al nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien le has confirmado y afirmado como el Salvador de nuestras almas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, quien murió por nosotros. Que tu Espíritu Santo continúe esa obra que has iniciado en cada uno de los que hoy escuchan, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Con la ayuda de Dios nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga. Qué gusto verlos, hermanos. Estamos despedidos.